Bien, muy buenos días, sean bienvenidos. Hoy iniciamos con lo que es la segunda unidad, en el cual vamos a hablar sobre el proceso de contratación de personal para una empresa. Y vamos a iniciar con el tema de lo que es reclutamiento de personal. Les voy a presentar lo que es el tema. ¿Se pueden ver las diapositivas? Sí, Sí, listo. Ok, bien, jóvenes. Vamos a iniciar entonces con este tema tan importante en el cual vamos a comenzar a ver cómo se realiza el proceso de contratación en base a lo que son las diferentes empresas, ¿verdad? Sea empresa pública o privada. Bien, primeramente, ¿qué es el reclutamiento de personal? ¿Verdad? Un concepto básico en base a lo que es el reclutamiento de personal. Primeramente, los individuos y las organizaciones están involucrados en un continuo proceso de atracción mutua, ¿verdad? Tanto las personas se atraen hacia el trabajo que pueden ejercer en una organización, como también las organizaciones buscan atraer a personas, ¿verdad? Con intelectuales, ¿verdad? Habilidades hacia un trabajo que se pueda ejercer en una empresa. El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados hacia lo que es atraer candidatos potenciales, calificados y capaces, ¿verdad?, de ocupar un cargo dentro de la organización. Esto es básicamente, ¿verdad?, a lo que realmente llamamos reclutamiento de personal, ¿verdad? El conjunto en el cual se ejerce ese procedimiento de poder atraer candidatos, ¿verdad?, potenciales hacia lo que es ese puesto de trabajo. Bien, es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Esto es muy importante, ¿verdad? De que al momento de poder hacer este proceso de reclutamiento de personal, si necesitamos 5 personas, pues debemos de poder atraer por lo mínimo unas 10 personas, ¿verdad? El doble de las personas que necesitamos para el puesto de trabajo, ¿verdad? Para que por medio de este número de personas, ¿verdad? Entre más personas postulantes tenemos, pues mejor selección vamos a poder realizar hacia lo que es el puesto de trabajo que está en la empresa, ¿verdad? La vacante. Bien, luego, ¿cuáles son esos factores que influyen en lo que son las acciones de reclutamiento? Primeramente el tamaño de la empresa, ¿verdad? De acuerdo al tamaño de la empresa, pues así será el reclutamiento. Luego las etapas del ciclo de vida de la empresa, ¿verdad? Saber en qué etapa del ciclo de vida está la empresa, si está en crecimiento, si está en una etapa en la cual ya está establecida en lo que es el mercado, o si está en una etapa de declinaje, ¿verdad? Que ya está desapareciendo del mercado, ¿no? Luego, ¿cuáles son las condiciones del mercado local de trabajo, ¿verdad? ¿En qué condiciones ofrece la empresa para sus colaboradores, ¿verdad? ¿Cuáles serán esas condiciones, ¿verdad? Tanto ofrece la empresa como también el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es el, la ley en el cual ampara, ¿verdad? Para poder ir contratando a ese personal que se necesite en empresa, ¿verdad? Entonces hay que buscar también reglamentos en base a la ley de trabajo, ¿verdad? Que estipula el gobierno, ¿verdad? Y así ir dando esas condiciones hacia lo que es el mercado local de trabajo. Luego, ¿cuáles son las efectividades de las actuaciones anteriores de reclutamiento, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos anteriormente, de acuerdo al proceso que hemos realizado anteriormente,
pues eso nos ayuda a poder ir mejorando ante el proceso que vamos a realizar en base a lo que es el reclutamiento de personal. Luego, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que eh, ofrece la empresa? Su salario, su jornada, ¿verdad? Sus herramientas de trabajo, su diseño de cargo y así lineamientos específicos que la organización puede dar a conocer a sus postulantes, ¿verdad? En base a qué condición de trabajo va a ser la contratación. Bien, luego, ¿cuáles son esas restricciones a las que las acciones de reclutamiento se van estipulando, ¿verdad? Primeramente, lo que es la imagen de la organización. Muchas de las empresas ya tienen estipulados, ¿verdad? Cuáles son esos parámetros, esos elementos claves en el cuales se rige el Departamento de Recursos Humanos para poder ir contratando a las personas, ¿verdad?, que están dispuestas a trabajar en la organización. Luego, el carácter atractivo hacia el puesto de trabajo, ¿verdad? ¿Qué le atrae a la persona para poder trabajar en la organización, ¿verdad? Por eso es básico como empresa, organización, dar a conocer hacia el mercado una imagen en el cual las personas podamos ver a la empresa como una empresa grandiosa, una empresa exitosa, ¿verdad? En el cual muchas de las personas desean trabajar, ¿verdad? También que X empresa ofrezca a sus colaboradores todos los, los beneficios, ¿verdad? Todos esos beneficios que desea todo colaborador, todo trabajador trabajar en esa organización, ¿verdad? El carácter atractivo hacia el puesto en el cual estoy postulando, ¿verdad? Luego, como organización es básico que desde un inicio se den a conocer las políticas de recursos humanos, la estabilidad, las promociones, los salarios, ¿verdad? Entonces es muy básico desde un inicio dar a conocer cuáles serán esas políticas, ¿verdad? Y los costos de reclutamiento, ¿verdad? ¿Qué costo me lleva a hacer un reclutamiento en base a los diferentes medios o procesos que puedo implementar en lo que es el reclutamiento de personal? Bien, luego, para ir entrando a lo que es el proceso de reclutamientos, pues primeramente debo de iniciar a realizar una planificación de lo que es el recurso humano o respuesta a las necesidades puntuales que tiene la organización, ¿verdad? Entonces, es lo primero, es lo básico, tener en mi departamento de recursos humanos mi planificación en base al proceso que voy a llevar a cabo, ¿verdad? Luego, antes de iniciar el proceso de lo que es el responsable de recursos humanos, debe de verificar las siguientes preguntas. Primeramente, es imprescindible la creación o cobertura del puesto solicitado, ¿no? Luego, el puesto va a tener una ocupación permanente o temporal, ¿verdad? Entonces, todas estas preguntas son tan básicas, ¿verdad?, que como departamento de recursos humanos debemos de saber, ¿verdad? Debemos de tener en mano esta información porque así las personas postulantes pues pueden consultarnos y así poderles dar una respuesta favorable, ¿verdad? Luego, todo el personal del departamento solicitante está al 100%. Puede haber traslados de otros departamentos, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico que debo de realizar, ¿verdad?, en base a lo que es la organización, ¿verdad? Si dentro de la organización puedo hacer este reclutamiento internamente, ¿verdad? Si dentro de lo que es otros departamentos tengo esas personas que puedan cubrir ese puesto de trabajo vacante. Y se puede cubrir el puesto con lo que son promociones internas, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? En base a lo que es la empresa, la organización, si internamente tengo esas personas capaces que puedan cubrir
el puesto de trabajo. Luego, ¿en qué fuentes puedo llevar a cabo lo que es el reclutamiento? Primeramente, la fuente de recursos humanos se denomina fuentes de reclutamiento. Como existen innumerables e interrelacionadas fuentes de suministro de recursos humanos. Una de las fases más importantes del reclutamiento la constituye la identificación, la selección y el mantenimiento de las fuentes que pueden utilizarse adecuadamente para poder hallar candidatos que tienen probabilidades de cumplir con lo que son los requisitos establecidos por la organización, ¿no? Esto puede ser elevar el reclutamiento del proceso de reclutamiento, luego disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento, que sabemos que en base a lo que es el tiempo es tan importante, ¿verdad? Porque necesitamos entre más pronto esa persona que vamos a contratar y pueda ir cumpliendo las tareas y actividades básicas hacia el puesto. Luego reducir lo que son los costos operacionales de reclutamiento, ¿verdad? En base a lo que vamos a ejercer, ¿verdad? Entonces, saber de que entre más pronto hagamos el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Pues los costos van a ser menores, ¿verdad? El tiempo se va a aprovechar y así podemos tener entre más pronto esa persona que va a ocupar el puesto, ¿verdad? Y para poder identificando y ubicar mejor lo que son las fuentes de reclutamiento, se necesita realizar una investigación externa e interna a lo que es la organización. Bien, las relaciones entre lo que son las organizaciones y el mercado, ¿verdad? Ofrecen estas vacantes, ¿verdad? Y oportunidades, ¿verdad? En base a lo que son salarios, ¿verdad? Beneficios e imagen proyectada a lo que es la empresa, ¿verdad? Y esto lo conlleva lo que es el mercado de recursos humanos, o sea, el departamento de recursos humanos, ¿verdad? Que conlleva esa investigación específica hacia lo que es las evaluaciones y procedimientos tanto internos a la organización como externos a lo que es la organización, ¿verdad? Y esto me viene a dar una reacción ante la vacante y oportunidades, ¿verdad? Reacciones ante las vacantes ofrecidas y la reacción ante los beneficios ofrecidos e imagen percibida a lo que es la organización. Bien, luego tenemos, ¿verdad?, que dentro de las 3 fases de la planeación de recursos humanos tenemos la investigación interna, ¿verdad? Que esta investigación interna debo analizar en mi propia organización, en mi propia empresa, si tengo esas personas, ¿verdad?, capaces, con habilidades, con destrezas hacia lo que es la vacante que está en la organización, ¿verdad? Luego, si no lo hay, ¿verdad?, pues también una investigación externa me puede ayudar a poder realizar lo que es qué postulantes, qué personas puedo encontrar fuera de mi organización, lo que el mercado de recursos humanos puede ofrecerle, fuentes de reclutamiento por lo que se localiza, ¿verdad? Y podemos ir contactando esas personas, ¿verdad?, que puedan cumplir con los requisitos básicos hacia lo que requiere el puesto, ¿verdad? Y así poder ir recolectando esa información interna y externa a lo que es básico para poder encontrar esas personas capaces, ¿verdad? Y estas técnicas, ¿verdad?, de reclutamiento me ayudan, ¿verdad?, a poder hacer un mejor análisis, ¿verdad?, que me arroje la mejor información y así poder ir encontrando esas personas capaces. Bien, ¿qué es entonces una investigación externa?, ¿verdad? Corresponde a una investigación del mercado de recursos humanos orientado a lo que es la segmentar y para facilitar el análisis, ¿verdad? El mercado de recursos humanos debe desempeñarse y analizarse según las características exigidas por la organización con relación a lo que son los candidatos que pretende atraer y reclutar, ¿no?
Entonces, esta investigación externa a la organización es básico, ¿verdad? Porque voy a investigar fuera, ¿verdad? De lo que es la organización, qué personas, ¿verdad? Puedo encontrar con esas habilidades, con esas destrezas, con esa preparación hacia lo que es un puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces voy a buscar fuentes donde encontrar personas capaces, ¿verdad? Y luego una investigación interna, pues esta se realiza en la organización, en la propia organización, dentro de lo que es ella, ¿verdad? Que corresponde a una investigación acerca de estas necesidades de la organización referente a los recursos humanos que políticas pretende adoptar con respecto a su personal, ¿verdad? Entonces, un reclutamiento interno, ¿verdad? Una investigación interna, pues, me ayuda básicamente a conocer estas personas que ya trabajan en la organización, que ya conocen los procesos del servicio que ofrece la organización o de lo que es la realización del producto, ¿verdad? En lo cual se dedica la organización o empresa. Bien, el proceso de reclutamiento pues implica un proceso que varía según la organización, ¿verdad? Muchas veces no se aplica, ¿verdad? Conforme a lo que es lineamientos básicos, ¿verdad? Entonces debemos de adecuar un proceso, ¿verdad? De acuerdo a lo que es la organización, ¿verdad? El comienzo del proceso depende de la decisión de línea, o sea que depende de lo que es el, el, el gerente, depende de lo que son cada uno de los jefes de los diferentes departamentos de la empresa, ¿verdad? Depende de esa comisión en el cual se encarga el Departamento de Recursos Humanos, saber qué proceso voy a implementar en el recurso humano, ¿verdad? El pedido de lo que es la línea de oficializa mediante una solicitud de personal. Está presente similitudes con lo que es los requisitos de la materia, ¿verdad? Entonces, básicamente este proceso de reclutamiento se realiza en base a lo que es la empresa, ¿verdad? No es que lo voy a hacer a pie de lo que dice un libro, ¿verdad? Entonces, este proceso, ¿verdad? Lo voy a ir adecuando a lo que es mi empresa, ¿verdad? A lo que es mi organización, ¿verdad? Y así lo voy a implementar para poder irme postulando, ¿verdad? Ir buscando esas personas, ¿verdad? Hacia las vacantes que pueda tener en mi empresa. Luego, ¿cuáles son los medios que puedo utilizar para poder buscar estas personas, ¿verdad? El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes, ¿verdad? En las que las empresas comienzan a influir a través de lo que son técnicas de reclutamiento, ¿verdad? Y dentro de estas técnicas puedo yo buscar dentro de la propia empresa, precisamente la propia empresa. Puedo buscar en otras empresas, ¿verdad? Puedo buscar en escuelas y universidades y otras fuentes de reclutamiento. Bien, dentro de lo que es el reclutamiento interno, ¿verdad? Al presentarse determinadas vacantes, pues la empresa intenta llenarla mediante lo que es la reubicación, ¿verdad? Que muchas de las empresas lo aplican, ¿verdad? Realizando reubicación, ¿verdad? De acuerdo al personal que ya se tiene, ¿verdad? Los cuales pueden ser ascendidos, ¿verdad? En un movimiento vertical o también pueden ser transferidos en movimientos horizontales, ¿verdad? O transferidos como promoción de movimientos diagonal, ¿verdad? Entonces, básicamente muchas empresas, ¿verdad? Internamente realizan este tipo de reclutamiento, ¿verdad? Que es reubicar al personal, ¿verdad? Luego exige una intensa y continua coordinación e integración de lo que es la dependencia de reclutamiento, ¿verdad? Con lo que es las demás dependencias de la empresa e involucra varios sistemas, ¿no? Exige lo que es el conocimiento previo de una serie de datos de información
relacionados con lo que son los otros subsistemas, como por ejemplo resultados de la evaluación de desempeño. Miren, algo tan básico. En base a lo que es el reclutamiento interno, pues la información que he tenido de una evaluación de desempeño me ayuda a elegir esos candidatos, ¿verdad?, que puedan postularse. El análisis y descripción del cargo, ¿verdad?, actual, ¿verdad? Entonces, el comportamiento de las personas que están internamente a la organización, los resultados en base a la evaluación de desempeño, pues pueden ayudar a que esa persona, ¿verdad?, capaz que he tenido en una organización pueda tener un puesto de una forma ascendente, ¿verdad? Pueda llegar a tener un cargo de jefe, ¿verdad? Un cargo en el cual se estipule a un mejor crecimiento de la persona, ¿no? Luego, el reclutamiento, ¿verdad? Y las situaciones de los candidatos. Muchas veces estos candidatos, ¿verdad?, están en la propia empresa, ¿verdad? Pero tienen que ser reales, ¿verdad?, potenciales, personas que ya he realizado evaluaciones de desempeño, ¿verdad? Y me ayudan, ¿verdad?, a poderse postular a lo que es un puesto, ¿verdad? Un puesto mejor al que ya tiene, ¿verdad? Luego, ¿qué ventajas me puede ofrecer lo que es el reclutamiento interno? ¿Verdad? Estas son ventajas básicas, ¿verdad?, hacia lo que es un reclutamiento interno. Entonces, cuando yo aplico este reclutamiento, pues la ventaja es que es más económico hacia lo que es la empresa, es más rápido, ¿verdad?, presenta mayor índice de validez y seguridad, es una poderosa fuente de motivación para lo que son los empleados, aprovecha las inversiones de la empresa en lo que es el entrenamiento de personal, desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal y lo que es el planeamiento de carrera ofrece que el candidato necesario en el momento necesario y con la capacidad necesaria. Sabemos que ya son personas que conocen la empresa, personas que ya conocen las políticas, que ya conocen el proceso del servicio, ¿verdad? Porque ya han estado trabajando en la empresa, pues son candidatos que básicamente le ayudan a la empresa, ¿verdad? Y si está bien, pues podrían postularlos, ¿verdad?, a puestos en el cual ayuden a ir creciendo mejor a la empresa, ¿verdad?, llevando a lo que es el éxito a la organización. Bien, y como desventaja de lo que es el reclutamiento interno, tenemos que exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potenciales de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar ahí, ¿no? Puede generar un conflicto, ¿verdad? Claro que sí, de intereses, ya que tiende a crear una actitud negativa hacia lo que son los empleados que no demuestren condiciones, ¿verdad? Esto se da básicamente cuando escogemos, ¿verdad?, personas dentro de la organización, ¿verdad?, porque tal vez los procesos internamente pueden decir, ¿por qué escogieron a X personas si yo tenía más años de servicio, ¿verdad? Y entonces ahí entran estos conflictos, ¿verdad?, en el cual no eligen esas personas, ¿verdad?, que se han ganado el mérito, ¿verdad?, en base a años de servicio, en base al buen desempeño que ha tenido la persona, ¿verdad? Entonces debemos de cuidar, ¿verdad?, el proceso de reclutamiento interno, ¿verdad?, que no nos lleve a tener un conflicto entre los miembros de la organización. Y luego, cuando se maneja de manera incorrecta, puede conducir al principio de Peter, en donde las empresas, al promover innecesariamente a sus empleados, lo llevan siempre a lo que es la posición donde demuestran el máximo de su incompetencia. Luego, cuando se efectúa continuamente, puede llevar a los empleados a una procesiva limitación de lo que son las políticas, ya que esto, al convivir solo con la situación de la organización, se adaptan a ella y pierden creatividad e innovación, ¿no?
y no pueden hacerse en términos globales dentro de lo que es la organización. Esto pasa básicamente porque las personas se acostumbran, ¿verdad?, a lo que es la empresa, pues dejan de promover lo que es nuevas ideas, nueva creatividad, nueva innovación, ¿verdad?, sino que ya están en una cultura en el cual solo trabajan por trabajar, pero no implementan cambios en lo que es la organización, ¿verdad? Entonces son personas que ya no desean un éxito por la organización porque ya están acostumbradas a realizar el mismo trabajo y no aportan nuevas ideas, nuevos procesos de innovación y creatividad a lo que es la empresa. Bien, ahora vamos a hablar acerca de entonces de lo que es el reclutamiento externo, ¿verdad? Cuando ejercemos un reclutamiento externo, pues al existir determinada vacante, una organización intenta llenarlo con personas extrañas, ¿verdad?, e incide sobre lo que son los candidatos reales o potenciales, ¿verdad?, disponibles o empleados en otras organizaciones, ¿verdad? Las técnicas de reclutamiento solo los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga a lo que es la exigencia de una oportunidad de trabajo, ¿verdad? Sabemos que al momento en el cual se enfoca el reclutamiento, pues significa atraer este potencial nuevo a la organización, ¿verdad?, a las fuentes de lo que son los reclutamientos, los recursos humanos, perdón, más adecuados, ¿verdad? Hay dos tipos de enfoque de lo que son fuentes de reclutamiento, que es el enfoque directo y también el enfoque indirecto. ¿Cuáles son entonces estas técnicas de reclutamiento externo, ¿verdad? Tenemos consultas en los archivos de los candidatos, ¿verdad?, personas que ya anteriormente me han dejado su currículo, ¿verdad? Tenemos presentaciones de candidatos por parte de lo que son los funcionarios de la empresa, ¿verdad? Tenemos carteles o anuncios en las puertas de la empresa, ¿verdad? Hay veces hay pizarrones en el cual se coloca información. Tenemos carteles en base con lo que son los sindicatos y asociaciones gremiales, ¿verdad? Luego tenemos contactos con universidades y escuelas, ¿verdad?, agremiaciones estudiantiles, directores académicos y centros de integración de empresas y escuelas, ¿verdad? Entonces, todos estos lugares, ¿verdad?, son fuentes donde puedo encontrar personas, ¿verdad?, que puedan ocupar el puesto en la empresa, ¿verdad? Lo puedo hacer en base a una conferencia y charlas en universidades y escuelas, ¿verdad?, donde tal vez personas que trabajan en una organización se trasladan a dar una charla o una conferencia y ahí también dan información que existe lo que es una vacante en la empresa, ¿verdad? También puedo hacer en base a lo que son viajes de reclutamiento a otras localidades, ¿verdad?, cuando el mercado local de recursos humanos está ya bastante explotado, perdón. Bien, y también lo hago también avisos en diarios y revistas, ¿verdad?, que esto es muy dado en nuestro país, ¿verdad?, en donde utilizo los medios de comunicación para poder buscar personas, ¿verdad? Es de más eficaz para atraer candidatos, ¿verdad? Es más cuantitativo que cualitativo. Bien, el reclutamiento externo, ¿verdad?, me ofrece también ventajas y desventajas, ¿verdad? Primeramente, una ventaja muy valiosa lo que es el reclutamiento externo es que atrae sangre nueva, ¿verdad? O sea, personas nuevas, personas que vienen podría ser con experiencia de otras organizaciones, ¿verdad? Personas que también vienen con nuevos conocimientos, ¿verdad? Entonces esa sangre nueva le haría muy bien a una empresa, ¿verdad? La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de lo que son de ideas nuevas y enfoques diferentes. Y aquí sí siempre una revisión de la manera como se conduce a los asuntos dentro de la empresa,
remueve y enriquece lo que son los recursos humanos de la organización. Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal, efectuadas por lo que son las empresas o por lo que son los propios candidatos, ¿no? Y como desventajas del reclutamiento externo tengo que generalmente tarda más que el reclutamiento interno, ¿no? Es más costoso y exige costos y gastos inmediatos, ¿no? Estas son ventajas que realmente sí desfavorecen a lo que es una organización, sus costos, ¿verdad? Es menos seguro que el reclutamiento interno. Cuando monopoliza a las vacantes dentro de lo que es la empresa, puede frustrar al personal, ¿verdad? Puede llevar a que el mismo personal que está ya en la organización dice, ¿por qué buscaron afuera a otra persona teniendo aquí personas capaces, ¿verdad? Afecta muchas veces lo que es la política salarial, ¿verdad? Y luego, como ventaja de lo que es un reclutamiento interno versus reclutamiento externo, algo así como un reclutamiento mixto, ¿verdad? Mejora la moral de lo que son los empleados y el clima de la empresa, mejora condiciones de los candidatos, efecto en cadena de lo que son las promociones, contrataciones de externas solo para primer nivel, más rápido, menos costoso, ¿verdad? Mientras que tenemos que, en base a lo que es el reclutamiento externo, puede haber un mayor número de candidatos, ejerce nuevas ideas, inquietudes, reduce lo que son las luchas internas y reduce lo que es el principio de Peter, ¿no? Luego, también puedo dar a conocer un reclutamiento mixto, ¿no? En donde incluyo personas internas a la organización y personas externas a la organización. En realidad nunca se hace solo un reclutamiento interno, ¿verdad? Ni solo un reclutamiento externo. Muchas de las empresas pues llevan a cabo los dos tipos de reclutamiento, entonces se convierte en un reclutamiento mixto, ¿verdad? Uno siempre debe complementar al otro, ¿verdad? Y más cuando no solo necesito una persona, sino que necesito dos o tres o cuatro personas, ¿verdad? Puedo escoger dos internas de la empresa y dos externas a la empresa, ¿verdad? Cuando se hace reclutamiento interno, en algunos puntos de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante lo que es el reclutamiento externo, ¿verdad? A menos que ésta se canse, ¿verdad? Por otra parte, siempre que se hace el reclutamiento externo debe plantearse algunos desafíos, oportunidades o horizontes a lo que es el nuevo empleado, ¿no? El reclutamiento mixto pues se enfoca tanto fuentes internas como fuentes externas a lo que es el reclutamiento humano. Bien, estas son tres maneras de lo que es el reclutamiento mixto, ¿verdad? En donde primeramente e inicialmente pues el reclutamiento externo seguido de lo que es el reclutamiento interno, pues en el caso de que aquel no presente resultados, pues tengo lo que es la otra persona, ¿verdad? Si el reclutamiento interno no me presentó los resultados deseables, pues tengo a lo que es la persona que me presentó esos resultados en base a lo que es el reclutamiento externo, ¿verdad? Inicialmente el reclutamiento interno seguido a lo que es el reclutamiento externo, ¿verdad? En caso de que no presente resultados deseables, ¿verdad? Entonces estoy complementándome uno con el otro, ¿verdad? Y al final se convierte en lo que es un reclutamiento mixto, ¿verdad? Conjuntamente. Bien, por lo general, una buena política de personal da preferencia a los candidatos internos sobre lo que son los externos, en caso de que haya igualdad de condiciones entre ellos, ¿verdad? Entonces, este es el proceso que se lleva a cabo dentro de lo que es el reclutamiento de personal en base a lo que es una empresa o organización. Bien, preguntas, jóvenes, en base a lo que es el tema de reclutamiento de personal. No, Liz.
Para mí está todo bien claro. Bien, algo que puedan aportar, ¿cuál creen ustedes que será más conveniente realizar? ¿Un reclutamiento interno o un reclutamiento externo? Bueno, para mí el de la Ioneta. No, adelante. Bueno, Lick, para Bien, mí el reclutamiento externo. bien. ¿Por qué cree usted que debe Bueno, de no ser sé más si me adecuado ese equivoco. reclutamiento externo? Es que por lo que, bueno, lo estaba explicando a usted, es donde se comienza, ¿verdad? A tener un nuevo personal. Ujú. Entonces, es como que todo se comienza desde ahí a poder como empezar a contratar personas, a ver en qué puestos pueden ser más favorables, en qué puestos se pueden sentir bien. Entonces, para mí, yo siento que tiene que comenzar de un reclutamiento externo para después ya tener un mejor desarrollo. Claro, ¿y en qué momento cree usted en el ciclo de vida de una empresa se puede llevar a cabo lo que es un reclutamiento externo? Bueno, para mí del empiezo, pero igual, ¿verdad? Creo que hay determinadas empresas que no solo lo pueden hacer al empiezo, sino también como que a mitad del tiempo de que se va desarrollando una empresa, pueden tener eso, no solo al principio o a mitad o al final, ¿verdad? Sino que en todo momento se necesita tener un nuevo personal, tal vez porque tal vez persona no funcionó y tal vez tienen que tener un nuevo comienzo. Pero igual para mí, desde el principio que una empresa comienza, se tiene el reclutamiento externo para tener ya un personal más enfocado. Bien, sabemos que el reclutamiento externo pues trae sangre nueva, ¿verdad? Nuevos conocimientos, nuevas ideas, ¿verdad? Nos trae lo que es nueva innovación, ¿verdad? Son personas nuevas que pueden dar a la empresa, ¿verdad? Entonces, ayuda mucho, ¿verdad? Lo que es enfocarse a lo que es el reclutamiento externo, ¿verdad? Pero Lick, igual trae sus desventajas, ¿verdad? Bien, escuchamos a Jonathan, ya se nos fue. Vamos a ver si se conecta de nuevo. Pero, bien, le escucho, Jonathan. me salí por accidente, lo siento. No, que yo iba a comentar lo mismo que está comentando usted, que una de las ventajas del reclutamiento externo es eso, pues que trae sangre nueva, experiencias que trae las mismas personas que adquirieron en otras organizaciones, ¿verdad? Y como esta viene pues, ¿cómo sería para enriquecida, Ujú. ¿verdad? Estos recursos humanos. Y con respecto a lo que dijo de en qué etapa de la vida, yo pienso que De de la vida de empresa. una empresa, Ujú. sí, va a depender también de la productividad y de las vacantes que existen dentro de la empresa también. Así es. Ya Eso sea es. al principio o al medio o al final. No sé. Ujú. Así es, eso es tan básico, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Cuando la empresa inicia, pues lo que se hace es un reclutamiento externo, ¿verdad? Al inicio de toda empresa lo que se hace es un reclutamiento externo, ¿verdad? Pero a medida que la empresa va creciendo, ¿verdad? Se van a ir basando en lo que es el diagnóstico, el análisis. La base es la información que tenemos en el Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? La información en base a lo que es evaluación de desempeño, ¿verdad? Entonces, en base a esa información que tenemos, pues conocemos qué personal tenemos, ¿verdad? Conocemos qué personal tenemos dentro de la empresa, ¿verdad? Y nos damos cuenta que si en realidad ciertas personas que están en nuestra empresa, pues nos ayudan a poder cubrir el puesto, ¿verdad? Si sabemos que esa persona puede ser capaz porque tiene esa habilidad, tiene ese ánimo en el cual puede dar a conocer
ideas nuevas, se puede adaptar a lo que son cambios, dar innovación a lo que es la empresa, ¿verdad? Entonces, pero si no tengo, ¿verdad? Esa persona capaz, pues tengo que buscarla afuera, ¿verdad? Y otro de las fuentes, ¿verdad? Muy utilizadas son fuentes de reclutamiento mixtas, ¿verdad? Y más cuando necesito no solo una o dos personas, sino que son varias que necesito, pues realizo las dos partes, ¿verdad? Porque cuando necesito 6 personas, ¿verdad? Nuevas en la organización, cuando hay 6 puestos vacantes, pues me da esa oportunidad de poder ejercer los dos tipos de reclutamiento, internos y externos, ¿verdad? Para poder escoger 3 personas internas de la organización y 3 personas externas a lo que es la organización, ¿verdad? Otro de los puntos que nos habla este tema, ¿verdad? Que el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Se adapta a lo que es cada una de las empresas, ¿verdad? Cada empresa va estipulando qué proceso voy a realizar, ¿verdad? Entonces es de acuerdo a la empresa, de acuerdo a los puestos de trabajo, ¿verdad? Y así puedo ir implementando herramientas eficaces que me ayuden a obtener un personal eficiente, ¿verdad? Un personal que se identifique con la empresa y que al final me lleve al éxito a la organización, me lleve a cumplir los objetivos, ¿verdad? Bien, el trabajo en el cual ustedes se van a focalizar, ¿verdad? Para lo que es la otra semana es que me van a presentar una empresa, ¿verdad? Van a buscar una empresa en el cual qué tipo de reclutamiento utiliza X empresa, ¿verdad? Entonces los invito a que investiguen, ¿verdad? Una empresa y lleven a cabo, ¿verdad? Qué tipo de reclutamiento utiliza, cómo lo hace, ¿verdad? Y posiblemente encuentren un video, ¿verdad? De cómo lo hacen el reclutamiento y así información básica, ¿verdad? Que puede ayudarnos aquí en la clase para poder ver cómo las empresas realizan el reclutamiento de personal. Bien, no sé si hay alguna otra consulta o aporte más a lo que es el tema de reclutamiento de personal. Yo estoy bien, sí, claro, Lynn. ¿Está claro? Gracias. Ok. Bueno, Bien, yo quería comentar bien. que por eso es tan importante, ¿verdad? El proceso de las entrevistas al principio para contratar personal, para contratar nuevas personas. Entonces, desde ahí se puede ver, ¿verdad? Cómo las personas a qué puestos pueden ir o qué puesto les puede personalizar más su personalidad o cómo ellos se sientan cómodos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, desde ahí, digo yo que desde ahí empieza algo externo donde se conocen a las personas, donde se puede ver a las personas qué les puede gustar o qué piensan. Entonces, desde el principio igual se les explica, ¿verdad?, de qué se va a desarrollar o de qué se trata la empresa. Entonces, por eso imagino que las empresas utilizan bastante lo en las entrevistas Así es. y muchos métodos más, ¿verdad? Así es. Bien, ese elemento es tan básico, ¿verdad? Siempre se utiliza en todas las empresas el proceso de entrevista, ¿verdad? En donde el proceso de entrevista para poder llevar a conseguir esa información clave de cada una de las personas que va a ser contratada, pues tener las preguntas básicas, ¿verdad? Saber qué preguntas voy a llevar a cabo hacia esas personas que se están postulando al puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces, poder realizar preguntas que me ayuden a conocer las personas que van a trabajar en la empresa, ¿verdad? Bien, voy a continuar entonces con lo que es el siguiente tema, ¿verdad? Para que ya vayan teniendo claro lo que es este proceso de reclutamiento y selección de personal. Bien, ya les presento. Bien, vamos a ver ahora entonces en base a lo que es selección de personal, ¿verdad? Vamos a conocer cuál es el proceso que lleva a cabo lo que es la selección de personal. Bien,
Sabemos que selección de personal pues es escoger entre los postulantes que están en base al puesto, ¿verdad? Que anteriormente se le llama reclutamiento de personal, ¿verdad? En donde el reclutamiento significaba atraer personas, ¿verdad? Hacia lo que es el puesto vacante en una empresa. Mientras que en el proceso de selección de personal, pues voy a escoger solo una persona dentro de los 5 postulantes que tengo, que me llevaron en base a lo que es el reclutamiento de personal. Vamos a ver el concepto de lo que es selección de personal, la base de lo que es la selección de personal, la entrevista, que es el proceso que continúa, ¿verdad? Y esta entrevista se realiza en lo que es la selección de personal y luego el proceso para poder seleccionar la persona, ¿verdad? Luego, ¿qué es entonces selección de personal? ¿Verdad? Es básicamente un proceso mediante el cual una empresa o una entidad que reemplaza al área de recursos humanos de una compañía se encarga de elegir a los empleados ideales para uno o varios puestos de trabajo, ¿no? Bien, un proceso que permite identificar a candidatos potenciales, ¿no? La selección de personal se inicia con lo que es el lanzamiento de la convocatoria donde se anuncia el o los puestos de trabajo disponibles, ¿verdad? A partir de esto se recibe lo que son los currículos, ¿verdad? La hoja de vida de los candidatos, ¿verdad? El proceso de selección de personal pues permite elegir entre los postulantes a aquellos que más se ajusten a las demandas del puesto el puesto laboral, para luego pasar al siguiente paso, que es la entrevista, ¿verdad? Entonces, como primer paso, pues debo de tener el currículo, ¿verdad? O hoja de vida de estos candidatos, ¿verdad? Porque ahí tengo esos datos para poder contactarme con la persona y pasar a lo que es la entrevista. Bien, ¿cuáles son entonces las fases en las cuales da a conocer el proceso de selección de personal? La primera fase es la definición del perfil. Debo de tener definido el perfil que necesito para ese puesto vacante, ¿verdad? Luego la preselección, ¿verdad? Entonces, esta preselección yo la llevo a cabo en base a las personas que me han llevado la información, ¿verdad? Ese currículo, esa hoja de vida, ¿verdad? Esas personas que se enteraron en base al proceso de reclutamiento, ¿verdad? Y me llevaron la información para que luego poder ser seleccionada y evaluada, ¿verdad? En base a lo que es la fase 3, ¿verdad? Luego me voy a la fase 4 y se hace una presentación de estos candidatos, ¿verdad? Y luego doy un seguimiento a lo que es las personas que están postulándose hacia el puesto vacante. Entonces, dentro de lo que es la teoría, ¿verdad? Existen varios modelos de colocación y selección, ¿verdad? Que se clasifican de los candidatos, ¿verdad? En donde el primer modelo de colocación hay varios candidatos para una vacante. Luego hay un modelo de selección donde también hay varios candidatos, ¿verdad? Pero hay para una sola vacante, ¿verdad? Y luego tengo el modelo de lo que es la clasificación, donde tengo varios candidatos, pero también tengo varias vacantes, ¿no? Bien, ¿cuáles son las bases para lo que es la selección de personal? ¿No? Primeramente, la obtención de la información sobre el puesto, ¿no? Entonces, primeramente el Departamento de Recursos Humanos debe de tener claro estos lineamientos, ¿verdad? El análisis de puesto, las técnicas de incidentes críticos, los requisitos de personal, el análisis del puesto del mercado y todas las hipótesis en base a lo que es el trabajo que va a realizar la persona en ese puesto, ¿verdad?
que está vacante en la empresa. Luego, ¿cuál es la ficha de especificaciones? ¿No? La selección de las técnicas para lo que es la selección del ocupante, ¿verdad? Conlleva realizar una entrevista, también conlleva realizar pruebas de conocimiento, ¿verdad? Que las personas directamente de lo que es el área de psicología, ¿verdad? Realizan estas pruebas, ¿verdad? Estos exámenes psicométricos, estos exámenes de personalidad, ¿verdad? Que me ayudan a ir conociendo todas estas personas que se están estipulando hacia el puesto, ¿verdad? Y todas las técnicas de simulación, ¿verdad? Para conocer a los candidatos que se están postulando al puesto. Luego, ¿cuáles son las clasificaciones de lo que son las técnicas de selección? Primeramente, la entrevista de selección puede ser una entrevista dirigida, ¿verdad? O puede ser una entrevista libre, ¿verdad? Una entrevista dirigida con guiones, con preguntas claves, ¿verdad? Y una entrevista libre sin necesidad en el cual yo tenga estipulado qué preguntas le voy a hacer a la persona, sino que una entrevista más que todo de conocer la persona, en dónde estudió, qué habilidades tiene, por qué le llamó la atención ir a la organización, por qué está ocupando el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué lo ocupa? ¿Cuántos años tiene? Una entrevista libre, ¿verdad? Luego, pruebas de conocimiento o de capacidad, ¿verdad? Generales, ¿verdad? En el aspecto cultural general, ¿verdad? Y específicas, ¿verdad? Puedo realizar una prueba en el cual estoy alineando a lo que es el trabajo que va a ejercer la persona, ¿verdad? ¿Qué conocimientos técnicos tiene en base al trabajo que va a realizar en la empresa, ¿verdad? En base a la cultura profesional, que si en realidad la persona puede trabajar en equipo, qué tantas habilidades tiene la persona, qué tantas herramientas me puede ayudar a manejar y así, ¿verdad? Las pruebas psicométricas, ¿verdad? Que son pruebas de actitud, ¿verdad? Generales y específicas. Pruebas de personalidad, ¿verdad? Expresivas, proyectivas, ¿verdad? Y de inventario, ¿verdad? Que me ayuden a poder identificar qué le motiva a la persona, ¿verdad? A poder tomar ese puesto de trabajo, ¿verdad? Luego también tengo unas técnicas de simulación que son psicodramas, ¿verdad? En donde yo puedo decirle a la persona, realíceme este trabajo en tanto tiempo, ¿verdad? Entonces me está como dramatizando de qué manera va a llevar a cabo el trabajo, ¿verdad? Entonces una técnica de simulación. Bien, ¿cuál es en sí el proceso de selección? Entonces, primeramente hay un reporte de una vacante. El Departamento de Recursos Humanos da a conocer una vacante en la empresa. Luego hace lo que es el formato de requisición de personal, ¿no? Luego hace lo que es la publicación de las vacantes en los medios, ¿verdad? Sea en las redes sociales, internet o prensa escrita, ¿verdad? Luego hace lo que es la recepción de hoja de vida, ¿verdad? Entonces vamos recolectando la hoja de vida de las personas que se están postulando. Luego hacemos un análisis de la hoja de vida, pues analizamos cada uno de los currículos y hojas de vidas que me han llegado, ¿verdad? Y hacemos lo que es la preselección de candidatos acorde a lo que es el perfil del cargo, ¿verdad? Luego hacemos las entrevistas, ¿verdad? Con lo que son los candidatos que se ajusten a lo que es el perfil del cargo requerido, ¿verdad? A fin de validar las condiciones del candidato y definir si sigue o no en el proceso, ¿verdad? La entrevista es algo clave, ¿verdad? Porque me ayuda a obtener información y me ayuda a conocer la persona. Luego, después de haber hecho la entrevista, pues voy al proceso de aplicar las pruebas y para observar realmente lo que es la personalidad y comportamiento del candidato.
Luego paso a lo que es la selección del candidato, hago los ajustes a lo que es el perfil del cargo y al finalizar pues se realiza lo que es un informe final, ¿verdad? Para poder comunicar todo lo relacionado con lo que es el proceso y cuál fue el candidato seleccionado para ocupar lo que es la vacante, ¿verdad? Este es entonces el proceso que se sigue acerca de lo que es la selección de personal. Bien, para hablar un poquito de lo que es la entrevista, ¿verdad? Que es el proceso más importante en lo que es la selección de personal, pues el tipo de entrevista pues conlleva objetivos. ¿Con qué objetivo la voy a hacer, verdad? Primeramente, reunir información para evaluar lo que es la capacidad y el deseo del desempeño en el puesto, ¿verdad? Dar información sobre lo que es el puesto y la empresa. Luego, el enfoque y el estilo, ¿verdad? Que sea una semiestructurada o adaptada a lo que es el puesto o flexible en base a lo que es la información, ¿verdad? ¿Qué enfoque voy a utilizar? Luego, el formato. Establecer la relación, fijar la agenda de tema a tratar, ¿no? Reunir información sobre la persona, ¿no? Candidata, animar al candidato a formular preguntas y luego concluir la entrevista. Luego los temas, ¿verdad? Que es la formación y educación, experiencia en las funciones del puesto, intereses y planes de carrera y lo que es la explicación en base a lo que es el puesto de las condiciones, ¿verdad? En el cual se va a dar a conocer en base a lo que es el diseño de puesto, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a lo que es el tema de evaluación de selección de personal, perdón. Yo no, Lick, no tengo ninguna pregunta hasta ahorita. Ninguna. ¿Quedó claro lo que es el tema de selección de personal? Sí, Sí, Lick. Ok, bien jóvenes, entonces si está todo claro, pues solo les queda realizar la investigación, ¿verdad? Ya está como tarea número 5 con el tema de reclutamiento de personal y me la van a presentar el día martes, ¿verdad? Ustedes van a hacer una exposición aquí en la teledocencia para el día martes, ¿verdad? Y nos vamos a ok. ver entonces la próximo martes. Dígame. No, está bien. Sí, igualmente, todo agradecerle, realmente.